La oposición venezolana pide a sus electores que se mantengan en los centros de votación para garantizar que no haya alteraciones en el conteo de votos. Esto luego de que hayan comenzado a cerrar los centros electorales tras la jornada de este domingo. La autoridad electoral ha dicho que emitirá un primer boletín tan pronto los resultados marquen una tendencia irreversible. Comienza la noche definitiva que podría marcar el futuro del chavismo en Venezuela. Y así comenzamos esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. El conteo de votos se realizará ante la ausencia de decenas de observadores internacionales invitados por la oposición, lo que alimenta las dudas de cara a la transparencia del proceso electoral. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Venezuela espera ya los resultados de unas elecciones decisivas para su futuro. Muchos de los cerca de 16.000 centros de votación han cerrado ya y continúa la duda si el oficialismo verdaderamente estaría dispuesto a aceptar una eventual derrota electoral. Mientras tanto, Nicolás Maduro ha llamado a sus simpatizantes a una operación remate para movilizar a votantes en respaldo a su candidatura a la reelección. Recordemos que mientras haya electores en las filas, los centros de votación permanecerán abiertos. Por su parte, Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición, quien es considerado como favorito, aseguró que ya cuentan con las primeras actas de resultados. Y tras el cierre de estos comicios, González Urrutia y María Corina Machado comparecieron ante la prensa y se mostraron confiados, pero pidieron que los votantes regresen a los centros de votaciones para participar del escrutinio. Escuchemos. Y este es un momento en el cual nosotros queremos pedirle a todos los venezolanos que se queden en su centro de votación, que estén allí en comunidad, cívicamente, en vigilia. Hemos luchado todos estos años para este día y estos son los minutos cruciales, las horas decisivas. Necesitamos que todos los venezolanos estén en su centro de votación. El periodista Óscar Schlenker está siguiendo para nosotros esta jornada electoral desde Caracas. Óscar, cuéntanos por favor cómo está la situación actualmente en el país. ¿Han comenzado a cerrar los centros electorales e inicia el proceso de cómputo de votos? Sí, ya varias mesas han cerrado y han comenzado el proceso de expedición del acta de escrutinio, que simplemente es el recibo que expide cada máquina de votación y que los testigos de mesa de cada candidato reciben un ejemplar del acta para así corroborar el resultado final que dé el Consejo Nacional Electoral. Estamos en horas cruciales para conocer los resultados de estas elecciones, donde la participación ha sido masiva y eso es un hecho unánime. Tanto oficialismo como oposición han expresado positivamente la alta participación que hemos registrado el día de hoy. La oposición, ha dicho en un llamado a sus testigos a no abandonar el recinto hasta no tener en manos un ejemplar de esta acta. Una alta participación se ha registrado este domingo, nos decías, Óscar, y eso también lo celebraba la oposición. Ya escuchábamos antes también lo que decía la dirigente opositora María Corina Machado. ¿Tenemos también reacciones desde el oficialismo? Aún no hay muchas reacciones del oficialismo. El jefe de campaña del oficialismo, Jorge Rodríguez, dijo en su cuenta de Twitter que todavía había gente votando, que tenían que terminar de votar, que veía caras amargadas, que no se amarguen, que sigan el proceso. Y estamos a la espera del anuncio del Consejo Nacional Electoral con la llamada tendencia irreversible, o sea, el primer boletín. Sí hemos podido registrar que algunos simpatizantes del gobierno se han acercado a centros de votación antes de que culmine el proceso. Hace unas horas el presidente del CNE se pronunció para denunciar la publicación de exit polls anticipados, que está prohibido y que no pueden emitirse ningún sondeo a boca de urna hasta tanto el CNE no se pronuncie. La noche es joven y podemos escuchar a personas celebrando en las calles de ambos bandos sin saber exactamente quién ha sido el ganador en estas elecciones. Son horas cruciales en Venezuela cuando comienza el conteo de votos. Nos los contaba Óscar Schlenker desde Caracas. Óscar, muchas gracias y hasta dentro de muy poco porque seguiremos analizando esta situación contigo. Pero mientras que Venezuela se enfrenta a la posibilidad del final del régimen chavista luego de 25 años, la comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la posible reacción del gobierno de Nicolás Maduro ante una eventual derrota electoral.
Si bien Nicolás Maduro admitió que respetará el resultado electoral y que hará cumplir la ley, distintas afirmaciones y amenazas vertidas durante la campaña dejan abierto el panorama a que la transición no sea normal. En sus últimos mítines de campaña hizo aseveraciones sobre el rol que jugarán las milicias si se consuma una derrota y auguró un baño de sangre ante un resultado adverso. Al noble y amado pueblo de... Y para analizar esta situación conversamos ahora con Sebastiana Barraez. Ella es periodista experta en asuntos militares. Sebastiana, un gusto saludarte. ¿Cuál es el rol que jugarán en estas horas decisivas? Primero te pregunto por las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Qué podemos esperar del ejército en estos momentos? Hola, buenas noches a ti y a la audiencia. La Fuerza Armada ya ha estado jugando un rol decisivo, incluso desde el mismo momento en el que se instalaron las mesas electorales. La injerencia de la Fuerza Armada ha sido bastante grotesca en el día de hoy, tomando en consideración que han asumido, entre otros, un rol que no les corresponde, vetando o prohibiendo la entrada de muchos testigos electorales y manteniendo cerradas las puertas de algunos centros de votación. Sebastiana, hace apenas un día Nicolás Maduro dijo, y voy a citar sus palabras, que la milicia es el arma secreta de la doctrina de defensa nacional, de la guerra de todo el pueblo. Esto lo decía Nicolás Maduro refiriéndose a esos grupos paramilitares que operan en paralelo a los cuerpos de seguridad del Estado, que son más de 5 millones de miembros. ¿Cómo se puede interpretar estas declaraciones, sobre todo luego de que Maduro hablara de baño de sangre y guerra civil si perdía las elecciones? A ver, desde que la revolución bolivariana llegó al poder, sin duda han tenido muchas dudas de la Fuerza Armada y por eso han existido grupos paralelos. Por una parte, los llamados grupos colectivos, bandas armadas, grupos llamados círculos bolivarianos, pero además estos civiles uniformados y armados llamados la Milicia Nacional Bolivariana, que Nicolás Maduro ha dicho que cuenta con ellos como su arma secreta, aunque la verdad, aun cuando tenga un número tan importante de integrantes, no es que la milicia responda en general a Nicolás Maduro, pero sí hay un grupo importante, peligroso, muchos de ellos incluso cedulados o reconocidos en Venezuela, aun cuando son extranjeros, pero que responden a los intereses de la revolución bolivariana y son los más peligrosos. Y esto es justamente lo que hace sonar las alarmas ante una posible espiral de violencia en el país. ¿Está realmente, Sebastiana, Venezuela al borde de una guerra civil, como amenazó Maduro? Creo que eso lo vamos a saber esta misma noche. Creo que lo vamos a saber porque sin duda que hay el espíritu en el pueblo venezolano de salir de esta situación que ha significado la revolución bolivariana, el atropello, la tortura, las violaciones de los derechos humanos, el no respetar la división de poderes. Hay un anhelo realmente mayoritario en el pueblo venezolano para salir de la revolución. Esta noche sabremos si lo comprometido que ha estado la Fuerza Armada, los rectores del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el propio Ejecutivo, pues en mantenerse en el poder, le den un panorama distinto a la situación del país y pueda generarse enfrentamientos entre civiles en Venezuela. Y que independientemente del resultado, Sebastiana, haya paz para Venezuela, es lo que todos deseamos en América Latina. Sebastiana Barraez, periodista experta en asuntos militares, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas noches. La diáspora venezolana en todo el mundo ha enfrentado numerosos obstáculos para inscribirse en el registro electoral. Una situación que también quedó en evidencia aquí en Alemania, en donde los migrantes han encontrado diversas barreras, incluyendo la falta de información adecuada y accesible para poder actualizar sus datos, inscribirse en el padrón electoral y finalmente poder votar. Veamos. Domingo electoral en Berlín. Decenas de venezolanos se han congregado cerca de la embajada. Una muestra de su determinación por un cambio en su país. Los venezolanos estamos aquí para decirle al mundo que nosotros creemos en la democracia, que para salir de nuestro conflicto tiene que ser de manera pacífica y eso es la herramienta del voto. Aquí los venezolanos le decimos a la comunidad internacional que en un día del 28 de julio queremos votar y lo que no podemos votar estamos acompañando a los que están votando.
A pocos metros de aquí, quienes lograron inscribirse en el registro electoral pueden ejercer su derecho al voto. No son muchos. De cerca de 16.000 venezolanos que hay en Alemania, solo podrán votar poco más de 1.900, según el Comando con Venezuela de Alemania. Migrantes venezolanos en todo el mundo han denunciado haber enfrentado dificultades en el registro, como la falta de información clara y los trámites burocráticos excesivos. Ponían cualquier pero, que si el empadronamiento, y había muy poca gente que podían de verdad registrarse, y yo no pude registrarme aunque ya tenía más de un año viviendo aquí y es donde vivo. ¿Dónde me voy a registrar si no es aquí? Y nosotros creemos que fue una herramienta política, repito, de exclusión y una forma de dejar afuera una cantidad de personas que podían y tenían la opción de votar. En Alemania, ONGs, representantes de la sociedad civil y de diferentes partidos políticos se han unido para facilitar información a los electores venezolanos en la diáspora y apoyarles en el ejercicio de su derecho a voto. Un día antes de la fecha clave, aquí se discuten los últimos detalles logísticos con quienes actuarán como testigos de mesa en la embajada, asegurando la transparencia del proceso. Hemos hecho fuerza en todas partes del mundo para lograr tener concentraciones en todos los países, para lograr organizar a los venezolanos que van a ir a votar este 28 de julio. En Berlín, los venezolanos han demostrado que la distancia y las dificultades no debilitan su compromiso con el futuro de su país. Una de las piezas clave de este domingo electoral ha sido la diáspora venezolana y habría podido tener un rol protagónico. Más de 5 millones de personas aptas para votar han dejado el país en los últimos años, pero poco menos de 60.000 de ellos pudieron hacerlo, esto dadas las trabas burocráticas impuestas por el régimen de Nicolás Maduro. Ya vimos algunas de esas trabas aquí en Berlín. En el siguiente informe veremos cómo vivieron esta jornada los venezolanos alrededor del mundo. De los cerca de 5 millones de venezolanos que emigraron y están en edad de votar, solamente el 1% estuvo habilitado por el gobierno para sufragar. Tanto en Argentina como en España o en Chile. Los migrantes expresaban deseos de cambio tras 25 años de chavismo. Ha sido tranquilo, ha sido masivo. Mira la alegría que se ve, la esperanza. 2.600 de los 400.000 venezolanos que residen en Chile y tienen edad para votar estaban habilitados para hacerlo, informó la oposición. En España, el 6% de los 400.000 venezolanos podían votar este domingo. Los propios migrantes cuentan los problemas que tuvieron para depositar su voto en la urna. Costó mucho poder llegar a votar porque obstaculizaron mucho el acceso a habilitarnos en la votación. Pero Venezuela viene cambio y viene cambio para bien. Con mucho abrigo, lejos de los 29 grados del Caribe, los venezolanos acudieron a votar en Argentina. A pesar de la esperanza, algunos también mostraron su preocupación sobre qué puede pasar el día después. Todos tenemos esperanza de que realmente se dé este cambio. Esperemos que sea en paz, esperemos que no haya derramamiento de sangre y yo creo que en este caso el gobierno tiene una responsabilidad fundamental para que eso no suceda. Cantando, entonando el himno, miles de migrantes venezolanos mostraron que este domingo se definía algo más que un cambio de gobierno. Tras el cierre de las mesas electorales, en Venezuela empiezan a llegar las primeras actas de resultados, pero aún no se sabe cuándo serán divulgadas. Los líderes de la oposición se mostraron confiados tras los primeros números que han recibido y por lo que destacan como una alta participación que han calificado como histórica. Asimismo, instaron a los votantes a regresar a los centros de votación para presenciar el escrutinio. El oficialismo aún no se ha expresado públicamente. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. No se despeguen porque seguiremos informándoles la última hora de esta jornada electoral en Venezuela. A la hora en punto los espero aquí
para seguir contándoles lo que está sucediendo en Venezuela. Soy Johan Ramírez, en nombre de todo el equipo de Deutsche Welle. Gracias por su sintonía y su confianza. Hasta pronto.